Reprograma tu mente, cómo crear la realidad que deseas. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu subconsciente. Introducción: la arquitectura del ser y la realidad. Desde los albores del pensamiento humano, el misterio de la mente ha intrigado a filósofos, científicos y místicos. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? En el núcleo de esta fascinación yace una verdad tan antigua como subversiva: la mente humana no es simplemente un órgano pasivo, sino un arquitecto incansable de la realidad misma. La forma en que se experimenta el mundo, lejos de ser una consecuencia inevitable de las circunstancias externas, es el resultado directo de las proyecciones internas, de las estructuras mentales que configuran la percepción. En otras palabras, la realidad es maleable, y su molde principal es el pensamiento consciente y subconsciente. Este texto no busca ofrecer fórmulas rápidas para el cambio, sino proporcionar un marco robusto donde la comprensión y la aplicación del poder mental y emocional se integren con las últimas investigaciones científicas sobre el cerebro, la física cuántica y la psicología profunda. Lo que está en juego no es simplemente el bienestar momentáneo o la adquisición de hábitos positivos, es una transformación fundamental de la identidad y la relación con el universo. El concepto de neuroplasticidad, explorado en los primeros capítulos, revela que la estructura del cerebro es dinámica, en constante flujo, reconfigurándose de acuerdo con la calidad y la dirección de los pensamientos. Este descubrimiento moderno confirma una intuición ancestral: somos aquello en lo que pensamos y sentimos constantemente. La conciencia humana, en su interacción con el entorno, no solo responde a estímulos, sino que modela activamente las conexiones neuronales que determinan la experiencia subjetiva de la realidad. Al profundizar en la naturaleza de las emociones, se despliega otro aspecto crucial de la existencia humana. Las emociones, lejos de ser simples respuestas fisiológicas, son corrientes energéticas que dan forma al estado de ser. Su impacto en el cuerpo, la mente y el entorno es más profundo de lo que tradicionalmente se cree. Aquí se explora cómo la energía emocional, dirigida con intención, puede ser un agente de cambio profundo, tanto a nivel individual como colectivo. En lugar de ser arrastrado por impulsos emocionales, el ser humano tiene la capacidad de transmutar esas corrientes en fuentes de poder creativo y evolutivo. Una piedra angular en este proceso de transformación es la autoconciencia, el arte de observar los propios pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. Al adquirir esta habilidad, el individuo deja de ser una víctima de su propia mente y se convierte en el observador consciente, capaz de moldear su identidad y realidad con precisión. La práctica del mindfulness, aunque ampliamente conocida, se presenta aquí desde una perspectiva más aguda, no solo como un método de relajación, sino como una herramienta para la reconfiguración interna. El subconsciente, esa vasta región inexplorada de la mente, actúa como el depósito de creencias y patrones que rigen gran parte de la vida sin que la mente consciente lo note. A través de un análisis profundo de su funcionamiento, se desvelan los mecanismos para acceder a este nivel de la psique y modificar las narrativas que han estado influyendo en la vida de manera subrepticia. Aquí se ofrece una integración de métodos tradicionales con enfoques contemporáneos, como la hipnosis y la programación neurolingüística, para la reconfiguración de los patrones internos. Un capítulo esencial está dedicado a la física cuántica y su relación con la conciencia humana. Aunque este campo ha sido objeto de interpretaciones erróneas, las investigaciones actuales apuntan a un entrelazamiento fundamental entre el observador y la realidad que se manifiesta. La idea de que el observador afecta lo observado no es solo una metáfora,
sino una descripción precisa de cómo la conciencia influye en la materia. Este texto explora cómo, desde la perspectiva cuántica, las elecciones conscientes pueden colapsar potencialidades en realidades tangibles, una habilidad que, una vez comprendida, otorga un poder sin precedentes para la manifestación de nuevas realidades. El ego y la identidad, a menudo considerados como constructos estáticos, son desmantelados y reconstruidos en el contexto de la transformación personal. Aquí, el ego no es tratado como el enemigo, sino como una herramienta que puede ser reprogramada para servir al propósito más elevado del individuo. La deconstrucción del ego se presenta como una práctica que lleva a la verdadera libertad interior, al desprenderse de las narrativas heredadas y forjar una identidad consciente y alineada con los principios universales. En este texto, la ciencia del bienestar no se limita a una discusión sobre el cuerpo, sino que se presenta como una interrelación dinámica entre mente, emoción y fisiología. Se ofrece una síntesis de estudios recientes sobre cómo el estado mental afecta directamente al sistema inmunológico, las hormonas y el equilibrio general del cuerpo. Lejos de ser un estado estático, el bienestar se aborda como una danza armónica entre las fuerzas internas y externas. Visualización y modelado mental no son técnicas rudimentarias, sino herramientas de precisión para la creación consciente de la realidad. Aquí, estas habilidades se enseñan como una forma de diseñar no solo metas, sino toda la estructura interna que soporta las realidades deseadas. Se proporcionan métodos avanzados para la práctica de la visualización, utilizando principios neurocientíficos y metafísicos. Por último, este texto no olvida la importancia del propósito superior. La transformación individual no está aislada de la conciencia colectiva. Cada acción, cada pensamiento y cada decisión afectan el entramado colectivo. En este contexto, se explora cómo la alineación con un propósito más elevado no solo eleva la vida personal, sino que amplifica la capacidad de influir positivamente en el entorno global. Este libro es, en esencia, una invitación a participar en la creación consciente del ser y del universo. Las páginas que siguen ofrecen un viaje a través de la ciencia, la filosofía y la práctica, donde se exploran las herramientas necesarias para transformar la mente, reescribir la identidad y, en última instancia, crear una realidad acorde con el propósito más elevado del individuo. Capítulo 1. Neuroplasticidad y el poder de los hábitos. La mente humana, en su vastedad y complejidad, ha sido durante siglos objeto de especulación, estudio y asombro. Sin embargo, en tiempos recientes, la neurociencia ha proporcionado una revelación tan profunda como transformadora. El cerebro no es una estructura estática, condenada a seguir patrones fijos e inmutables. Por el contrario, es un órgano vivo y dinámico, capaz de reconfigurarse en respuesta a experiencias, pensamientos y emociones. Este fenómeno, conocido como neuroplasticidad, es la piedra angular de la capacidad del ser humano para reinventarse y, en última instancia, para rediseñar su destino. La neuroplasticidad es el fundamento biológico que permite la creación de nuevos caminos neuronales en respuesta a las decisiones conscientes. En cada momento, el cerebro está reorganizando sus conexiones sinápticas en función de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Cada hábito, cada patrón mental y cada respuesta emocional es una construcción de estos caminos neuronales. A través de la repetición, estas rutas se solidifican, definiendo la manera en que percibimos el mundo y, por lo tanto, nuestra realidad. La naturaleza de los hábitos, desde esta perspectiva, trasciende lo meramente conductual para abarcar las profundidades de la estructura cerebral. Un hábito no es simplemente una acción repetitiva, es la consolidación de un patrón neuronal que, con el tiempo, se automatiza.
Lo que comienza como una elección consciente, con la suficiente repetición, se transforma en una respuesta casi automática, integrada en los circuitos más profundos del cerebro. Así, la repetición de pensamientos y emociones crea un entramado neuronal que moldea el carácter y la identidad de la persona. La programación mental, la realidad que surge de los pensamientos. Los estudios recientes en neurociencia cognitiva nos invitan a reflexionar sobre una realidad inquietante y liberadora. Más del 90% de los pensamientos que se generan diariamente son los mismos que se tuvieron el día anterior. Esto significa que la mayor parte de la vida, tal como se experimenta, es el resultado de pensamientos y creencias inconscientes que han sido repetidos una y otra vez, y que han reforzado las conexiones sinápticas preexistentes. El cerebro, en su eficiencia biológica, recurre a estos circuitos consolidados para responder a los estímulos con la mayor rapidez posible, creando una suerte de rutina existencial que define el comportamiento cotidiano. La clave para desmantelar estos patrones automáticos y crear nuevas rutas neuronales reside en la conciencia. Solo cuando se es consciente de los pensamientos automáticos que gobiernan la mente, se puede comenzar a desafiar y cambiar las estructuras cerebrales que lo soportan. Aquí, la neuroplasticidad no es solo una capacidad biológica pasiva, sino una herramienta activa de transformación. Los hábitos, vistos desde esta lente, se convierten en las manifestaciones físicas de los caminos neuronales que hemos fortalecido a lo largo del tiempo. Cuando un hábito se repite con suficiente frecuencia, el cerebro lo codifica como una vía preferente, activando de manera automática las respuestas conductuales o emocionales asociadas. Esta automatización es lo que otorga a los hábitos su poder, tanto para bien como para mal. En este sentido, los hábitos negativos no son simplemente elecciones erróneas, son circuitos neuronales profundamente arraigados que, al no ser cuestionados, gobiernan la vida de manera inconsciente. Desafiando la automatización, el despertar de la conciencia. Transformar la mente implica, en primer lugar, la disolución de los hábitos mentales y emocionales que ya no sirven al individuo en su proceso de crecimiento. Para ello, la conciencia se erige como la herramienta más poderosa. La capacidad de observar los propios pensamientos sin identificarse con ellos, permite que la mente consciente interfiera en el proceso automático del cerebro. Al prestar atención plena a los patrones mentales y emocionales, se interrumpe la automatización y se abre una ventana para crear nuevas respuestas. Este proceso es más que una simple cuestión de fuerza de voluntad. Requiere la activación de regiones cerebrales que normalmente no están involucradas en la respuesta automática. El córtex prefrontal, la región del cerebro asociada con la toma de decisiones conscientes y la planificación a largo plazo, se activa cuando el individuo elige deliberadamente desviar su atención de los patrones automáticos hacia nuevas formas de pensar y actuar. Esta región, sin embargo, debe competir con los circuitos más antiguos y profundamente arraigados del cerebro, como la amígdala, que tiende a activar respuestas emocionales automáticas basadas en el miedo y la supervivencia. Aquí es donde la práctica constante de la autoconciencia, combinada con la neuroplasticidad, permite una verdadera reconfiguración del cerebro. Cada vez que se elige conscientemente un pensamiento diferente, una emoción distinta o una respuesta nueva a un viejo estímulo, se están debilitando los circuitos neuronales antiguos y fortaleciendo los nuevos. Este proceso, aunque desafiante al principio, se vuelve más fluido a medida que el cerebro comienza a integrar las nuevas vías como parte de su repertorio habitual. La libertad de la reprogramación, crear nuevos caminos neuronales. La neuroplasticidad no solo ofrece la posibilidad de reprogramar patrones existentes, sino que también permite la creación de una nueva identidad, sostenida por hábitos mentales y emocionales conscientes. La mente, al moldear el cerebro, moldea la realidad del individuo.
A través de la repetición de pensamientos intencionados y alineados con una visión más elevada del ser, el cerebro comienza a reflejar esa nueva realidad interna. De esta manera, lo que una vez fue una mera posibilidad mental se convierte en una experiencia tangible. Este proceso requiere un compromiso consciente con la práctica diaria de nuevos hábitos, tanto mentales como conductuales. Es aquí donde el individuo ejerce su poder de elección más elevada, el de definir quién quiere ser, no en función de su pasado, sino de la realidad que desea manifestar. Los nuevos hábitos, al principio deliberados y conscientes, se consolidan en el cerebro a través de la repetición constante. Con el tiempo, estas nuevas conexiones neuronales se fortalecen, y lo que fue una decisión consciente se convierte en una respuesta automática, pero esta vez alineada con los más altos ideales del ser. En este capítulo, se han explorado los cimientos de la neuroplasticidad y su relación con los hábitos como herramientas para la creación consciente de la realidad. El cerebro, lejos de ser una estructura fija, es una entidad plástica que responde a la intención y a la práctica. Con este conocimiento, se abre la puerta a una transformación radical del ser, la oportunidad de reprogramar la mente para que refleje, no las limitaciones del pasado, sino el potencial ilimitado del futuro. Capítulo 2. Emociones como energía, la ciencia detrás de la emoción. El ser humano, desde sus primeras etapas de desarrollo, ha percibido las emociones como fuerzas incontrolables que surgen en respuesta a estímulos externos, aparentemente independientes de la voluntad consciente. Sin embargo, en los recovecos más profundos de la mente y el cuerpo, las emociones son mucho más que simples reacciones, son manifestaciones de energía que actúan como puentes entre el mundo interior y el exterior, conformando la manera en que el individuo experimenta y crea su realidad. Las emociones no solo afectan la psique, tienen una influencia directa sobre el cuerpo físico, sobre el cerebro y sobre el entorno. Desde esta perspectiva, se puede considerar que las emociones son ondas vibracionales que emiten señales al campo cuántico que nos rodea. Entender las emociones como energía nos lleva a apreciar la magnitud de su poder para transformar tanto la mente como la experiencia material. La química de las emociones, hormonas y neurotransmisores. La ciencia de las emociones comienza en el cerebro, donde cada pensamiento provoca la liberación de neuroquímicos que regulan los estados emocionales. El cerebro humano, a través de complejas interacciones neuroquímicas, crea una experiencia emocional que afecta a la totalidad del ser. Cuando una persona experimenta una emoción, ya sea positiva o negativa, el cuerpo responde segregando un cóctel de hormonas y neurotransmisores que modifican el estado físico y mental en un instante. Por ejemplo, las emociones asociadas con el estrés, como el miedo o la ansiedad, activan la amígdala y otras regiones primitivas del cerebro, provocando la liberación de cortisol y adrenalina. Estas hormonas, diseñadas evolutivamente para ayudar al organismo a reaccionar ante amenazas, tienen un efecto profundo en el cuerpo, aumentan el ritmo cardíaco, elevan la presión arterial y preparan los músculos para la acción inmediata. Sin embargo, cuando estas emociones se repiten de forma crónica, el cuerpo entra en un estado de desgaste continuo, afectando negativamente la salud física y mental. Por otro lado, las emociones positivas como el amor, la gratitud y la alegría están asociadas con la liberación de dopamina, serotonina y oxitocina, neurotransmisores que no solo generan sensaciones placenteras, sino que también promueven la regeneración celular, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la claridad mental. En esencia, las emociones positivas crean una química interna que favorece la salud, el bienestar y el rendimiento óptimo de todas las funciones del cuerpo. El ciclo emocional, de la reacción a la creación. El ciclo emocional comienza, por lo general, con una reacción. Un estímulo externo provoca una respuesta emocional que, a su vez, genera una cadena de pensamientos.
Estos pensamientos, si no se controlan conscientemente, refuerzan la emoción original, creando un circuito cerrado de retroalimentación entre el cerebro y el cuerpo. Este ciclo es lo que mantiene a las personas atrapadas en patrones emocionales negativos, haciendo que revivan constantemente las mismas emociones y, por ende, las mismas experiencias. Romper este ciclo reactivo es el primer paso hacia la creación consciente de una nueva realidad emocional. En lugar de permitir que las emociones sean dictadas por circunstancias externas, el individuo puede aprender a generar emociones intencionalmente. Esto no implica suprimir las emociones negativas, sino comprenderlas y transformarlas en energía positiva. La clave para dominar las emociones radica en la autoconciencia emocional, la capacidad de observar y reconocer una emoción sin dejarse arrastrar por ella. Cuando el individuo empieza a experimentar la emoción no como una simple reacción, sino como una vibración energética que puede ser modulada, se abre la puerta a un nuevo nivel de control emocional. En este nivel, las emociones ya no son percibidas como enemigos, sino como aliadas poderosas en el proceso de creación personal. La elección consciente de sentir emociones elevadas como la gratitud, la compasión o la alegría, genera una vibración energética que no solo afecta al propio ser, sino que también influye en el entorno. Las emociones y el campo cuántico. En el contexto de la física cuántica, las emociones juegan un papel fundamental en la interacción entre el observador y lo observado. Las emociones, como formas de energía, no están limitadas al cuerpo físico, se extienden más allá de los límites del individuo y se proyectan en el campo cuántico que lo rodea. Este campo, en el que todas las potencialidades existen simultáneamente, responde a las vibraciones emocionales que emitimos, reflejando de vuelta las experiencias que están en sintonía con esas vibraciones. Por lo tanto, las emociones no son solo experiencias internas, son señales que enviamos al universo. Cuando una persona experimenta emociones como la gratitud o el amor, esas vibraciones energéticas sintonizan con realidades cuánticas que contienen esas mismas cualidades. En consecuencia, la experiencia externa comienza a reflejar las emociones que se generan internamente. El ser humano, en esencia, es un imán vibracional que atrae experiencias acorde a las emociones que cultiva. Este concepto se conecta directamente con el principio cuántico del colapso de la función de onda, que postula que la observación consciente afecta el resultado de los eventos cuánticos. En este sentido, las emociones actúan como un tipo de observación energética que influye en el colapso de las infinitas posibilidades cuánticas en una realidad física. Al cultivar conscientemente emociones elevadas, el individuo colapsa realidades que resuenan con esas mismas emociones, manifestando así una realidad más alineada con su intención. Transmutación emocional, el arte de elevar la vibración. El proceso de transmutación emocional es uno de los pilares de la transformación personal. Esta técnica implica el acto consciente de transformar emociones de baja vibración, como el miedo, la ira o el resentimiento, en emociones de alta vibración, como el amor, la gratitud y la compasión. El principio detrás de la transmutación emocional es que todas las emociones, independientemente de su naturaleza, son manifestaciones de energía. En lugar de resistirse o reprimir las emociones negativas, se pueden redirigir conscientemente hacia estados emocionales más elevados. Para lograr esto, es crucial dominar la capacidad de presencia consciente. Al estar presente y plenamente consciente de la emoción en el momento en que surge, el individuo puede observarla sin dejarse dominar por ella. Este acto de observación interrumpe el ciclo reactivo y abre un espacio para la elección consciente. Desde este espacio de presencia, es posible dirigir la energía emocional hacia una vibración más alta. La práctica de la transmutación emocional no solo transforma el estado mental y físico del individuo, sino que también altera su campo energético.
Al elevar la vibración interna, el ser humano comienza a resonar con experiencias más positivas y constructivas en su entorno. En este proceso, las emociones dejan de ser simples reacciones automáticas y se convierten en instrumentos de creación consciente. La maestría emocional, el camino hacia el equilibrio. La verdadera maestría emocional no radica en la eliminación de las emociones negativas, sino en el desarrollo de una relación consciente con ellas. Cada emoción, independientemente de su naturaleza, tiene un propósito y una función. Las emociones negativas son, en esencia, señales que indican desequilibrios internos o la necesidad de cambio. En lugar de temerlas o reprimirlas, el ser humano debe aprender a utilizarlas como catalizadores para el crecimiento y la transformación. El dominio de las emociones implica la capacidad de moverse libremente entre diferentes estados emocionales, sin quedar atrapado en ninguno de ellos. Esto requiere el desarrollo de una inteligencia emocional profunda, que permita reconocer y comprender las emociones sin ser controlado por ellas. Al hacerlo, las emociones se convierten en guías internas que dirigen el proceso de creación personal. En este capítulo, se ha explorado la naturaleza de las emociones como energía y su impacto en la mente, el cuerpo y la realidad externa. A través de la comprensión de las emociones como vibraciones energéticas, se abre un camino hacia la transmutación emocional y la creación consciente de una realidad más elevada. El poder de las emociones, cuando se comprende y se utiliza con sabiduría, se convierte en una herramienta inestimable en el proceso de transformación personal y en la manifestación de una vida plena y en armonía con los más altos ideales del ser. Capítulo 3. Mindfulness y autoconciencia, el arte de estar presente. En el vértigo del mundo moderno, donde la incesante actividad mental y la distracción constante dominan la experiencia cotidiana, la capacidad de estar presente se ha convertido en un recurso escaso y valioso. Sin embargo, es precisamente en la quietud de la presencia plena donde se encuentra el acceso a los más profundos niveles de transformación. Mindfulness, o atención plena, es mucho más que una técnica de relajación. Es una herramienta de reconfiguración interna que permite a la mente trascender los patrones reactivos automáticos, alcanzando un estado de conciencia lúcida y despierta. El poder de la autoconciencia radica en su capacidad para interrumpir el ciclo de pensamientos y emociones automáticos que gobiernan la mayor parte de la vida humana. En un estado de distracción constante, los pensamientos se suceden sin control consciente, reforzando los mismos patrones neuronales que perpetúan los viejos hábitos mentales y emocionales. El mindfulness es el antídoto a este proceso, es la puerta hacia una mente clara y unificada, capaz de observar sin juzgar, de intervenir en los patrones establecidos y de abrir espacio para nuevas posibilidades. El estado de presencia, más allá del pensamiento. La mente humana está programada para operar en múltiples niveles de procesamiento simultáneo. En un estado normal de vigilia, la mayor parte del tiempo, este procesamiento ocurre en piloto automático, guiado por la repetición de pensamientos y hábitos pasados. La conciencia, entonces, queda atrapada en un ciclo de pensamiento compulsivo, desconectada del momento presente. Este estado de desconexión perpetua de la realidad inmediata impide que el individuo acceda a un nivel más profundo de percepción y control de su propia mente. El estado de presencia es la liberación de este ciclo reactivo. Es un estado en el que el pensamiento no domina, sino que se convierte en una herramienta al servicio de la conciencia. Estar presente no significa eliminar el pensamiento, sino trascenderlo, colocándose en el papel de observador imparcial. La práctica del mindfulness permite al individuo situarse en un espacio de calma desde el cual puede observar el flujo de sus pensamientos y emociones sin verse arrastrado por ellos. Este estado de presencia consciente tiene implicaciones profundas en la estructura misma del cerebro.
Al observar los pensamientos en lugar de identificarse con ellos, se activan áreas del cerebro, como el córtex prefrontal, responsables de la autorregulación, la toma de decisiones conscientes y la planificación a largo plazo. Con la práctica constante, esta área del cerebro se fortalece, mientras que las regiones asociadas con la respuesta reactiva, como la amígdala, pierden influencia. Así, el estado de presencia interrumpe los patrones automáticos de reactividad y abre la puerta a respuestas más conscientes y alineadas con los deseos y propósitos del ser. La observación del yo, desmantelando la identidad automática. Uno de los aspectos más poderosos del mindfulness es la capacidad que otorga para observar el yo de manera desapegada. El ser humano tiende a identificarse completamente con sus pensamientos y emociones, construyendo una identidad rígida en función de estas experiencias. Esta identidad, sin embargo, no es más que una construcción mental basada en patrones antiguos y limitantes, muchos de los cuales se originaron en el inconsciente durante la infancia. El mindfulness permite desmantelar esa identidad automática, mostrando que el yo no es una entidad fija, sino una serie de procesos y narrativas que pueden ser modificadas. A través de la observación consciente, el individuo comienza a notar que los pensamientos no son hechos, sino meras proyecciones de la mente. Esta comprensión libera a la persona del peso de la identificación con los pensamientos negativos o limitantes y abre un espacio de libertad interior. La capacidad de observar los pensamientos sin identificarse con ellos es el primer paso hacia la creación consciente de una nueva identidad. Este proceso de observación también se extiende a las emociones. En lugar de verse arrastrado por oleadas de emociones reactivas, el individuo puede, a través del mindfulness, observar esas emociones surgir, permanecer un tiempo y luego disiparse. Al hacerlo, se desvanece la ilusión de que las emociones tienen poder sobre el ser. Son fenómenos pasajeros, no definiciones permanentes del yo. Este desapego emocional, sin embargo, no implica una desconexión fría. Por el contrario, es la capacidad de experimentar las emociones plenamente sin quedar atrapado en su energía destructiva. La neurobiología del mindfulness, transformación desde la conciencia. El impacto del mindfulness en el cerebro ha sido objeto de numerosos estudios científicos que revelan cómo esta práctica transforma físicamente las estructuras cerebrales. La práctica constante de la atención plena fortalece las conexiones entre las regiones del cerebro responsables del pensamiento racional y el control emocional. Al mismo tiempo, reduce la activación de áreas como la amígdala, lo que disminuye las respuestas de miedo y estrés. Uno de los hallazgos más fascinantes en la neurobiología del mindfulness es su capacidad para aumentar la materia gris en áreas del cerebro relacionadas con la empatía, la memoria y la autorregulación emocional. Esta expansión de la materia gris sugiere que, al practicar la presencia consciente, no solo se modifica la experiencia subjetiva, sino que también se altera la estructura física del cerebro, reforzando circuitos que promueven el bienestar y la claridad mental. El mindfulness también tiene efectos sobre el sistema nervioso autónomo, específicamente sobre el equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático. En el estado de distracción y estrés constantes que define la vida moderna, el sistema nervioso simpático, responsable de las respuestas de lucha o huida, está continuamente activado, lo que provoca un desgaste físico y mental significativo. La práctica del mindfulness activa el sistema parasimpático, que induce un estado de relajación y recuperación, permitiendo al cuerpo regenerarse y alcanzar un estado de equilibrio homeostático. La autoconciencia como camino a la libertad. La autoconciencia, fomentada a través del mindfulness, es el pilar fundamental de la libertad interior. Ser consciente de los propios pensamientos y emociones otorga la capacidad de elegir conscientemente cómo responder a las circunstancias de la vida.
En lugar de ser arrastrado por patrones automáticos, el individuo consciente puede tomar decisiones alineadas con sus metas y valores más elevados. Esta capacidad de elección consciente es lo que permite la verdadera libertad, la libertad de no ser esclavo de los hábitos mentales y emocionales, la libertad de trascender las respuestas reactivas y la libertad de actuar desde un lugar de intención clara y elevada. La autoconciencia es, por lo tanto, el camino hacia una existencia más plena, donde cada acción y decisión nace de la comprensión profunda de la propia mente y de su conexión con el universo. El poder transformador del mindfulness no reside únicamente en su capacidad para reducir el estrés o mejorar la concentración. Su verdadero valor está en su capacidad para reconfigurar la mente a niveles profundos, otorgando al individuo las herramientas para intervenir en los procesos inconscientes que moldean su vida. Con la práctica constante, la autoconciencia se convierte en una segunda naturaleza, una forma de ser que permite al individuo vivir en un estado de presencia constante, abierto a la infinita posibilidad de cada momento. El camino de la práctica consciente. La práctica del mindfulness, al igual que cualquier disciplina, requiere compromiso y constancia. No se trata de una solución inmediata, sino de un proceso gradual de entrenamiento mental que, con el tiempo, produce cambios profundos en la percepción y en la estructura misma del ser. La meditación es solo una de las muchas formas en que se puede cultivar el mindfulness. La verdadera maestría radica en llevar esta práctica al día a día, manteniendo la conciencia presente en cada interacción, en cada pensamiento y en cada emoción. A medida que se profundiza en la práctica del mindfulness, el ser humano comienza a experimentar una conexión más profunda con el momento presente y con su propia esencia. Esta conexión no solo transforma la manera en que se perciben los desafíos de la vida, sino que también facilita el acceso a niveles superiores de sabiduría y creatividad. La mente se convierte en un reflejo claro de la realidad, libre de las distorsiones del ego y del miedo, y capaz de responder de manera auténtica a las circunstancias de la vida. Este capítulo ha explorado la importancia del mindfulness y la autoconciencia como herramientas para la transformación personal y el acceso a un estado de presencia constante. Al cultivar estas habilidades, se accede a una nueva forma de ser, más consciente, libre y alineada con las posibilidades infinitas que el universo ofrece en cada momento. Capítulo 4. El papel del subconsciente en la creación de la realidad. En el vasto paisaje de la mente humana, el subconsciente se presenta como un territorio oscuro y profundo, donde las memorias, los hábitos y las creencias arraigadas yacen ocultas, ejerciendo un poder invisible pero inmenso sobre la vida consciente. El subconsciente es el archivo vivo de todas las experiencias pasadas, tanto las conscientes como las inconscientes, y actúa como una fuerza que moldea la percepción de la realidad, las emociones, los comportamientos y las decisiones. A pesar de su influencia omnipresente, el subconsciente opera en un nivel que, para la mayoría de las personas, permanece oculto a la mirada directa de la conciencia. Comprender el papel del subconsciente en la creación de la realidad es esencial para la transformación personal. El cerebro consciente, con todas sus capacidades de lógica y análisis, representa solo una pequeña fracción del poder de la mente. El verdadero motor de la realidad individual es el subconsciente, que, a través de patrones profundamente arraigados, determina el curso de la vida diaria. Las creencias, los temores, los deseos y las memorias, muchas veces enterradas profundamente en el subconsciente, son los moldes invisibles que estructuran la experiencia de la realidad. La programación subconsciente, creencias que moldean la realidad. El subconsciente actúa como un sistema de procesamiento automático, operando en segundo plano mientras la mente consciente navega por el mundo. Sin embargo, es en este nivel subconsciente donde residen las creencias fundamentales que configuran cómo se percibe y se interactúa con el entorno.
Desde una edad temprana, el subconsciente absorbe información y establece patrones basados en las experiencias, las enseñanzas y las creencias culturales y familiares. Con el tiempo, estos patrones se solidifican y el subconsciente comienza a operar en función de ellos, perpetuando creencias que pueden no estar alineadas con los deseos conscientes. Es fundamental entender que el subconsciente no distingue entre lo que es verdadero o falso, solo responde a lo que ha sido repetidamente reforzado a lo largo del tiempo. De esta manera, si se ha internalizado una creencia limitante, como no soy suficiente o la vida es difícil, el subconsciente buscará manifestar situaciones en la realidad que confirmen y refuercen esa creencia. Este es el poder de la programación subconsciente. Sin intervención consciente, las creencias y los patrones antiguos continúan guiando el comportamiento, incluso cuando ya no sirven al propósito más elevado del individuo. El subconsciente, al ser profundamente receptivo, también es increíblemente maleable. Lo que ha sido programado puede ser desprogramado, y nuevas creencias y patrones pueden ser instalados. Sin embargo, esto requiere la intervención deliberada de la mente consciente, que debe trabajar en colaboración con el subconsciente para reescribir las historias y creencias limitantes que han estado dictando la vida. La influencia del subconsciente en la percepción y el comportamiento. El subconsciente afecta no solo las creencias, sino también la forma en que se percibe el mundo y se responde a él. Las experiencias no son meros eventos objetivos, son interpretadas a través del filtro de las creencias y los patrones almacenados en el subconsciente. Así, dos personas pueden experimentar la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente, porque cada una percibe la situación a través de su propio conjunto único de creencias subconscientes. Este fenómeno puede observarse claramente en los patrones repetitivos que se manifiestan en la vida de las personas. A menudo, los individuos se encuentran atrapados en ciclos de comportamiento y experiencias que parecen repetirse una y otra vez, ya sea en las relaciones, las finanzas o el bienestar personal. Estos ciclos no son simplemente coincidencias, son el reflejo directo de los patrones subconscientes que están programados en lo profundo de la psique. Hasta que estos patrones no sean identificados y reprogramados, seguirán manifestándose en la realidad externa, sin importar los esfuerzos conscientes para cambiarlos. La clave para transformar estos patrones radica en la capacidad de hacer consciente lo que es inconsciente. Al iluminar las creencias y los hábitos subconscientes con la luz de la conciencia, se puede comenzar el proceso de reprogramación. Este es un proceso que requiere tanto introspección como técnicas específicas que permitan acceder y modificar el contenido del subconsciente. Reprogramación del subconsciente, herramientas para la transformación. Reprogramar el subconsciente no es una tarea sencilla, pero es fundamental para crear una realidad más alineada con los deseos y las metas conscientes. Existen varias herramientas y técnicas que facilitan este proceso, cada una diseñada para penetrar las barreras del subconsciente y sembrar nuevas creencias y patrones. La repetición es una de las herramientas más poderosas para la reprogramación subconsciente. Dado que el subconsciente aprende a través de la repetición, es necesario exponerlo repetidamente a nuevas creencias y patrones hasta que estos se integren en la estructura mental. Las afirmaciones, por ejemplo, son una técnica que aprovecha este principio. Al repetir afirmaciones positivas que reflejen las nuevas creencias deseadas, el subconsciente comienza a aceptar y adoptar estas afirmaciones como parte de su programación. Otra técnica eficaz es la visualización creativa. La mente subconsciente responde poderosamente a las imágenes y las sensaciones vívidas. Al visualizar con detalle una nueva realidad deseada, como si ya estuviera ocurriendo, el subconsciente comienza a resonar con esa visión, facilitando la manifestación de la misma en la realidad externa.
La visualización no solo debe involucrar imágenes mentales, sino también las emociones asociadas con esa nueva realidad, ya que las emociones son una vía directa hacia la programación subconsciente. El estado de ondas cerebrales también juega un papel crucial en la reprogramación subconsciente. Durante los estados de relajación profunda, como los que se alcanzan durante la meditación o el sueño, las ondas cerebrales se ralentizan y el cerebro entra en estados alfa y zeta, lo que permite un acceso más directo al subconsciente. Por esta razón, técnicas como la meditación guiada y la hipnosis son herramientas poderosas para modificar el contenido subconsciente. En estos estados, el cerebro está más receptivo a las sugerencias y afirmaciones positivas, facilitando la reprogramación de viejos patrones. La relación entre subconsciente y consciente. El subconsciente no opera de manera aislada, está en constante interacción con la mente consciente. La mente consciente es responsable de tomar decisiones deliberadas, pero a menudo esas decisiones están influenciadas por los patrones subconscientes. Por ejemplo, una persona puede conscientemente desear éxito y abundancia, pero si el subconsciente alberga creencias de carencia o indignidad, esos deseos conscientes serán saboteados por los patrones profundos que dictan el comportamiento. Es por esto que el verdadero poder de transformación reside en la alineación entre la mente consciente y la subconsciente. Cuando ambas están en armonía, el individuo puede actuar desde un lugar de coherencia interna, donde los deseos conscientes están respaldados por creencias subconscientes que los apoyan. Este estado de alineación permite que la realidad deseada se manifieste sin resistencia interna. La comunicación entre el consciente y el subconsciente es un proceso continuo, y el mindfulness, como se discutió en el capítulo anterior, juega un papel crucial en este diálogo. Al estar presentes y conscientes de los pensamientos y emociones que surgen, se puede identificar cuando una creencia subconsciente está interfiriendo con los deseos conscientes. Este nivel de autoconciencia permite al individuo intervenir en tiempo real y dirigir la mente hacia patrones más constructivos. El subconsciente como aliado creativo. Lejos de ser un enemigo o una barrera, el subconsciente puede convertirse en un aliado poderoso en el proceso de creación consciente. Cuando se le alimenta con creencias y patrones alineados con los más altos ideales del ser, el subconsciente trabaja incansablemente para manifestar esa realidad en el mundo físico. Al aprender a colaborar con el subconsciente, en lugar de luchar contra él, el individuo puede acceder a un nivel de poder creativo que trasciende los límites de la mente consciente. El subconsciente es, en última instancia, un sirviente leal. Hará lo que se le enseña a hacer, ya sea perpetuar viejos patrones de limitación o manifestar nuevas realidades de expansión y posibilidad. La elección está siempre en manos de la mente consciente, que tiene el poder de guiar al subconsciente hacia nuevas fronteras de crecimiento y transformación. Este capítulo ha explorado el vasto poder del subconsciente y su papel fundamental en la creación de la realidad. A través de la reprogramación consciente de creencias y patrones, el individuo puede transformar su experiencia de vida, alineando el subconsciente con los deseos más profundos y trascendentes de su ser consciente. Capítulo 5. Física cuántica, aplicaciones prácticas en la vida diaria. La física cuántica, al desafiar las nociones tradicionales de realidad, ha abierto un campo de posibilidades infinitas para la creación consciente. Lo que una vez se percibía como abstracto y reservado para el ámbito académico, ahora revela principios profundamente aplicables a la vida diaria, ofreciendo a la mente humana la capacidad de influir directamente en la realidad que se experimenta. Este capítulo explora cómo los descubrimientos fundamentales de la física cuántica pueden integrarse en el proceso de transformación personal y cómo la conciencia y las emociones afectan el tejido mismo del universo. En el corazón de la física cuántica yace la idea revolucionaria de que la realidad no es un estado fijo y objetivo,
sino un campo vibrante de potencialidades esperando a ser colapsadas en función de la interacción del observador. Este principio, conocido como el efecto del observador, sugiere que los pensamientos, emociones y creencias del individuo tienen el poder de influir en los resultados que experimenta. En este sentido, la física cuántica revela que el ser humano no es un espectador pasivo de su realidad, sino un co-creador activo que, al aprender a manejar las fuerzas cuánticas, puede manifestar su vida de manera consciente y deliberada. El efecto del observador, la realidad como potencial. En el mundo cuántico, las partículas no existen en estados definidos hasta que son observadas. Antes de la observación, solo existen como ondas de probabilidad en múltiples estados simultáneamente. Esta característica cuántica, conocida como superposición, nos muestra que la realidad no es fija, sino un campo de potencialidades esperando ser seleccionadas. Cuando el observador entra en la ecuación, las infinitas posibilidades colapsan en una sola realidad concreta. Este principio resalta la influencia directa que la conciencia tiene sobre el mundo cuántico. Aplicado a la vida diaria, el efecto del observador sugiere que los pensamientos y expectativas de una persona influyen profundamente en los eventos y circunstancias que colapsan en su experiencia. Si la mente está constantemente enfocada en la carencia, el fracaso o el miedo, estas posibilidades son las que se refuerzan y manifiestan. Por el contrario, al sostener pensamientos y emociones de abundancia, gratitud y amor, el campo cuántico responde reflejando esas vibraciones en la realidad. El poder del observador reside en la capacidad de seleccionar conscientemente la realidad que desea experimentar. Aunque el universo cuántico contiene infinitas probabilidades, la observación consciente, acompañada de la intención y la emoción, es el mecanismo que convierte las ondas de probabilidad en partículas de realidad tangible. La superposición cuántica, navegar en un campo de posibilidades. Uno de los principios más fascinantes de la física cuántica es la superposición, que sostiene que una partícula puede existir en varios estados a la vez hasta que es medida. Esta noción desafía la percepción lineal y rígida del tiempo y el espacio, sugiriendo que en cada momento existen múltiples caminos posibles que coexisten simultáneamente. La elección del observador determina cuál de estas posibilidades colapsa en la realidad concreta. Cuando se aplica a la vida diaria, la superposición cuántica permite comprender que en cada instante, uno está rodeado de una red infinita de posibilidades. Las decisiones, los pensamientos y las emociones no solo crean el presente, sino que seleccionan qué versiones de la realidad se manifiestan. Aunque en la vida cotidiana puede parecer que solo existe un camino disponible, la superposición cuántica sugiere lo contrario. Cada momento ofrece una multiplicidad de realidades a las que se puede acceder dependiendo del enfoque y la elección consciente. Esta comprensión tiene un impacto liberador, ya que demuestra que el individuo no está limitado por las circunstancias actuales o por el pasado. En lugar de estar atrapado en una única línea de tiempo, siempre existe la posibilidad de elegir una nueva realidad, un nuevo camino. La clave es tomar decisiones basadas en la conciencia de que hay múltiples potencialidades coexistiendo y que, a través del pensamiento y la emoción, se puede influir en cuál de estas posibilidades se manifiesta. Emociones y campo cuántico, vibración y manifestación. Un componente fundamental para influir en el campo cuántico es el poder de las emociones. La física cuántica, en su base, no solo trata de partículas físicas, sino también de energía y vibración. Todo en el universo, desde el nivel cuántico hasta el macrocósmico, emite una frecuencia vibracional, incluidas las emociones humanas. Las emociones no son solo reacciones biológicas, son señales vibracionales que interactúan directamente con el campo cuántico, afectando las probabilidades de manifestación. Cada emoción tiene su propia firma vibracional.
Emociones como el amor, la gratitud y la alegría vibran en frecuencias altas, mientras que el miedo, la ira y la desesperanza vibran en frecuencias bajas. El campo cuántico responde a estas frecuencias de manera resonante, atrayendo experiencias que coinciden con la vibración que se emite. En este sentido, las emociones actúan como un puente entre el estado mental y la manifestación física, ya que refuerzan las posibilidades que están en sintonía con ellas. Cuando una persona experimenta emociones elevadas y las combina con una intención clara, está alineando su mente y su campo energético con las potencialidades cuánticas más elevadas. Esta coherencia entre pensamiento y emoción es lo que permite colapsar realidades que coinciden con la frecuencia vibracional que se emite. Así, el poder no solo reside en pensar conscientemente, sino en sentir con la misma claridad, ya que las emociones actúan como el catalizador cuántico para la manifestación. Aplicaciones prácticas: dirigir el campo cuántico. Entender los principios cuánticos abre la puerta a una nueva forma de vivir, donde se puede utilizar conscientemente la mente y las emociones para influir en el campo de posibilidades. Este proceso comienza con la claridad de intención. Sin una intención clara, la mente navega sin rumbo fijo, respondiendo automáticamente a las circunstancias exteriores. Sin embargo, cuando una persona establece una visión clara de lo que desea manifestar, comienza a organizar el campo cuántico hacia ese objetivo específico. La segunda pieza clave es la visualización creativa. Al visualizar con detalle la realidad deseada, la mente no solo imagina, sino que comienza a enviar señales al campo cuántico. La visualización se vuelve aún más poderosa cuando se acompaña de una emoción coherente. La clave aquí es no solo imaginar, sino sentir como si esa realidad ya estuviera manifestada. Este proceso envía una señal clara y vibracionalmente coherente al campo, activando las posibilidades correspondientes. La coherencia emocional es crucial para este proceso. Si una persona desea manifestar abundancia, pero sus emociones están dominadas por el miedo o la carencia, estas emociones interferirán con la señal enviada al campo cuántico. Por lo tanto, las emociones deben alinearse con la intención, lo que crea una vibración coherente que resuena con las posibilidades cuánticas deseadas. La coherencia mente-corazón: unificar el poder cuántico. Uno de los descubrimientos más poderosos en la ciencia cuántica y la neurociencia es el concepto de coherencia mente-corazón. Esta coherencia se logra cuando los pensamientos del cerebro y las emociones del corazón están alineados, generando un estado vibracional armonioso que tiene el poder de afectar profundamente la realidad externa. El corazón, con su campo electromagnético más fuerte que el del cerebro, actúa como una poderosa fuente de señal vibracional, amplificando las intenciones y atrayendo experiencias que coinciden con esa energía. Al practicar la coherencia cardíaca, que implica centrar la atención en el corazón y generar emociones positivas como el amor y la gratitud, se envían señales coherentes al cerebro, lo que crea un estado mental y el sistema nervioso, las hormonas y las emociones forman un circuito continuo que responde a los pensamientos y a las experiencias internas y externas. El cerebro, como director del sistema nervioso central, envía señales constantes al cuerpo a través de impulsos eléctricos y neuroquímicos. Estas señales no solo determinan las funciones corporales, sino que también activan respuestas emocionales. Cuando la mente está atrapada en pensamientos de estrés o ansiedad, el cuerpo responde activando el sistema nervioso simpático, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas, diseñadas para ayudar al cuerpo a enfrentar situaciones de peligro, crean un estado de alerta que, cuando se mantiene crónicamente, puede llevar a una serie de problemas físicos, como hipertensión, fatiga crónica y debilidad inmunológica.
Por otro lado, los pensamientos y emociones positivas, como la gratitud o la alegría, activan el sistema nervioso parasimpático, que induce un estado de relajación y recuperación. En este estado, el cuerpo se regenera, las células se reparan y el sistema inmunológico se fortalece. Esto demuestra que el bienestar físico no puede separarse del estado mental y emocional, y que cultivar pensamientos y emociones constructivas tiene un impacto directo en la salud y el bienestar general. El cuerpo como reflejo de la mente. El cuerpo no solo responde a los pensamientos, sino que también actúa como un reflejo físico de los estados emocionales y mentales que habitamos constantemente. Las investigaciones han mostrado cómo ciertos patrones de pensamiento y emoción se correlacionan con enfermedades y dolencias específicas. Por ejemplo, el estrés prolongado y los sentimientos de desesperanza han sido relacionados con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, mientras que las emociones como el resentimiento o la ira suprimida pueden manifestarse en problemas gastrointestinales o trastornos del sistema inmunológico. Desde esta perspectiva, la salud del cuerpo es, en gran medida, un espejo de la salud de la mente. Los pensamientos y emociones negativas constantes crean un ambiente biológico en el que las enfermedades pueden florecer. El cuerpo, al estar en constante comunicación con la mente, no distingue entre una amenaza real y una imaginada. Cualquier pensamiento o emoción percibida como una amenaza activará las mismas respuestas fisiológicas que una amenaza física. Sin embargo, así como los pensamientos y emociones negativos pueden tener un impacto destructivo en el cuerpo, los pensamientos y emociones positivos tienen un efecto curativo y regenerador. Emociones como la gratitud, el amor y el perdón no solo promueven el bienestar emocional, sino que también estimulan la producción de neuroquímicos como la dopamina, la oxitocina y la serotonina, que mejoran el estado físico al fortalecer el sistema inmunológico, reducir la inflamación y promover la regeneración celular. Neuroplasticidad y bienestar, reconfigurar la mente para la salud. La neuroplasticidad, discutida previamente en este libro, también juega un papel clave en la creación del bienestar. Así como la mente puede reconfigurarse para adoptar nuevos patrones de pensamiento, también puede reconfigurarse para mejorar la salud física. Cuando se repiten pensamientos y emociones constructivos, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales que refuerzan estos estados positivos y el cuerpo responde en consecuencia. Este fenómeno es evidente en estudios sobre la meditación y la atención plena, donde las personas que practican regularmente la meditación consciente muestran cambios en la estructura de su cerebro que promueven el bienestar general. La corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones conscientes y la regulación emocional, se fortalece, mientras que la actividad en la amígdala, que está asociada con las respuestas de miedo y estrés, disminuye. A través de la práctica consciente de reconfigurar la mente, se puede entrenar al cerebro para responder a la vida desde un lugar de calma, claridad y resiliencia. Este estado mental no solo reduce la producción de hormonas de estrés, sino que también promueve un estado de bienestar continuo, en el que el cuerpo y la mente se sostienen mutuamente en un ciclo de regeneración y equilibrio. El equilibrio físico-emocional. Sintonizar con la coherencia. El equilibrio entre el cuerpo y la mente se manifiesta como coherencia, un estado en el que los sistemas internos del cuerpo están alineados y funcionando en armonía. La coherencia cardíaca, que se refiere a la sincronización entre el ritmo cardíaco, la respiración y las ondas cerebrales, es un ejemplo claro de este equilibrio. Estudios han demostrado que cuando una persona está en un estado emocional positivo y relajado, su corazón late de manera más coherente, lo que envía señales armoniosas al cerebro, mejorando la función cognitiva, la toma de decisiones y la salud en general. Para cultivar este estado de coherencia, prácticas como la meditación, la respiración profunda y la gratitud pueden ser herramientas poderosas.
Al sintonizar el cuerpo y la mente en estados de alta coherencia, el individuo no solo mejora su bienestar físico, sino que también aumenta su capacidad para responder a los desafíos de la vida con equilibrio y claridad. La respiración consciente, por ejemplo, es una técnica simple pero poderosa que puede restaurar el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Al ralentizar y profundizar la respiración, se envían señales al cerebro de que el cuerpo está en un estado seguro, lo que activa la respuesta de relajación y promueve la coherencia. Con la práctica, esta técnica puede integrarse en la vida diaria, permitiendo al individuo mantener un estado de calma y equilibrio, incluso en situaciones desafiantes. Salud y energía, el cuerpo como campo energético. Más allá de la biología física, el cuerpo humano también es un campo energético. La medicina energética, que ha ganado reconocimiento en las últimas décadas, postula que los desequilibrios en el cuerpo físico a menudo tienen su origen en bloqueos o distorsiones en el campo energético. Las prácticas que trabajan directamente con este campo, como el Qigong, la acupuntura o la sanación energética, buscan restaurar el flujo natural de energía en el cuerpo, promoviendo la salud a nivel físico, emocional y mental. El campo energético del cuerpo, también conocido como el campo bioeléctrico o el campo electromagnético, está en constante interacción con el entorno. Las emociones, los pensamientos y las experiencias afectan este campo y, a su vez, el campo influye en la salud del cuerpo físico. Mantener este campo energético equilibrado es esencial para el bienestar general, y prácticas como la meditación, el trabajo con la respiración y las terapias energéticas pueden ser herramientas valiosas para sintonizar el cuerpo con su estado energético óptimo. Conclusión: el bienestar como un proceso dinámico. El bienestar es un estado de equilibrio dinámico que involucra la armonización de la mente, el cuerpo y las emociones. La ciencia ha demostrado que los pensamientos y emociones tienen un impacto directo en la biología del cuerpo y que el equilibrio entre estos aspectos es crucial para mantener una salud óptima. Este capítulo ha explorado cómo el equilibrio físico-emocional, la coherencia entre la mente y el cuerpo, y el flujo de energía son esenciales para vivir en un estado de bienestar sostenido. El verdadero bienestar no es un estado que se alcanza una vez y se mantiene indefinidamente, sino un proceso continuo de ajuste, reflexión y alineación. Al cultivar prácticas que promuevan la coherencia entre la mente y el cuerpo, y al aprender a manejar conscientemente las emociones y los pensamientos, el individuo puede experimentar una vida más plena, equilibrada y armoniosa. En el próximo capítulo, exploraremos el poder de la visualización avanzada y el modelado mental, y cómo estas herramientas pueden utilizarse para manifestar la realidad deseada a través de la alineación entre mente, emociones y cuerpo. Capítulo 8. Visualización avanzada y modelado mental. La visualización es una herramienta poderosa utilizada tanto en el ámbito de la psicología, la neurociencia y las prácticas espirituales, como en el desarrollo personal. Sin embargo, lejos de ser una simple técnica de imaginación, la visualización avanzada es una capacidad que permite al ser humano moldear su realidad interna y, por ende, la externa, a través de la construcción deliberada de imágenes mentales y la proyección de emociones elevadas. El modelado mental lleva este proceso un paso más allá, proporcionando un marco en el que se puede crear una representación interna coherente y alineada con las metas más elevadas del ser. Este capítulo explora cómo la visualización avanzada y el modelado mental actúan no solo como ejercicios de proyección imaginativa, sino como herramientas que pueden reconfigurar el cerebro, alterar la energía emocional y afectar el campo cuántico, generando transformaciones tangibles en la realidad externa. La mente, al ser dirigida con precisión y claridad, actúa como un proyector que emite vibraciones hacia el universo, colapsando realidades potenciales en experiencias concretas.
La ciencia detrás de la visualización, reconfigurando el cerebro. La visualización no es simplemente un proceso pasivo de soñar despierto, es una técnica que tiene profundas implicaciones neurocientíficas. Estudios han demostrado que el cerebro no distingue fácilmente entre una experiencia real y una imaginada vivamente. Cuando una persona visualiza una escena con claridad y detalle, las mismas áreas del cerebro se activan como si estuviera viviendo esa experiencia en tiempo real. Esta activación neuronal no solo refuerza la imagen mental, sino que también comienza a crear nuevas conexiones sinápticas que reflejan la experiencia deseada. Este fenómeno es conocido como plasticidad cerebral. A través de la repetición de imágenes mentales vívidas y alineadas emocionalmente, el cerebro comienza a crear patrones neuronales que coinciden con la realidad imaginada. En este sentido, la visualización avanzada no solo es una herramienta de enfoque, sino una forma de entrenar al cerebro para que funcione en armonía con los deseos y las metas del ser. A medida que estos patrones neuronales se refuerzan, la mente se prepara para detectar y actuar sobre oportunidades y experiencias que resuenan con la visualización interna. Además, la visualización genera cambios en el sistema nervioso autónomo. Cuando una persona visualiza experiencias positivas y placenteras, el cuerpo responde liberando neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, lo que induce un estado emocional elevado. Este estado de bienestar no solo mejora la salud física, sino que también refuerza la señal que se envía al campo cuántico, creando una coherencia entre la mente, el cuerpo y la realidad externa. El poder de la imaginación guiada, crear una nueva realidad. La imaginación guiada es una forma avanzada de visualización que no se limita a la creación de imágenes mentales estáticas, sino que implica la inmersión completa, los esfuerzos individuales. Uno de los principios clave en el funcionamiento de las comunidades conscientes es el reflejo. Los miembros de una comunidad consciente actúan como espejos entre sí, reflejando tanto las cualidades elevadas como los aspectos que necesitan ser transformados. A través de este reflejo, cada individuo tiene la oportunidad de verse a sí mismo desde una perspectiva más objetiva, lo que facilita el autoconocimiento y acelera el proceso de evolución personal. Además, la energía positiva generada en una comunidad consciente tiene un efecto contagioso. Cuando una persona eleva su vibración, esa energía se irradia al grupo y eleva la vibración de todos los miembros. Esto crea un ciclo continuo de retroalimentación, donde la elevación de uno contribuye a la elevación de todos. Este efecto sinérgico es especialmente poderoso en la manifestación de metas compartidas, ya que la energía colectiva está alineada y focalizada en la misma dirección. Comunidades como círculos de manifestación, el impacto colectivo en el campo cuántico. Cuando un grupo de individuos se reúne con la intención consciente de manifestar una realidad común, ya sea en forma de paz, bienestar o cualquier otra meta elevada, la energía colectiva actúa como un amplificador en el campo cuántico. Cada miembro aporta su propia energía vibracional al grupo, y esta energía se entrelaza y se refuerza mutuamente, creando un campo de manifestación mucho más poderoso de lo que podría lograr cualquier individuo solo. En los círculos de manifestación, una técnica utilizada por muchas comunidades conscientes, los participantes se reúnen para compartir sus intenciones y visualizar conjuntamente la manifestación de sus deseos. Durante estas reuniones, el grupo no solo sostiene la intención de cada individuo, sino que también genera una energía compartida que fortalece el proceso de manifestación. A través de la coherencia emocional y la resonancia colectiva, los deseos y metas de los individuos se potencian, creando un campo de posibilidades más fértil para la manifestación. Este proceso también crea un profundo sentido de responsabilidad colectiva. Al participar en una comunidad consciente, los miembros reconocen que sus pensamientos, emociones y acciones no solo afectan sus propias vidas, sino también las de los demás.
Esta interconexión fomenta una actitud de mayor responsabilidad y empatía, donde cada individuo se esfuerza no solo por su propio bienestar, sino también por el bienestar de la comunidad y, por extensión, del mundo. La importancia del entorno, crear espacios conscientes para la evolución colectiva. Uno de los factores clave que influye en el éxito de las comunidades conscientes es el entorno en el que operan. El entorno, tanto físico como energético, juega un papel crucial en el proceso de transformación colectiva. Las comunidades que prosperan suelen crear espacios conscientes, diseñados para fomentar el crecimiento y la conexión. Estos espacios no son solo lugares físicos donde se reúne el grupo, sino también espacios energéticos que promueven la coherencia, el bienestar y la expansión. Crear un espacio consciente implica establecer un entorno donde todos los miembros se sientan seguros, valorados y apoyados en su proceso de transformación. Esto requiere la práctica de la comunicación consciente, el respeto mutuo y el compromiso con la elevación colectiva. En un entorno consciente, cada miembro del grupo está comprometido con su propio desarrollo y con el apoyo al desarrollo de los demás, lo que genera un espacio donde la energía fluye de manera armoniosa y coherente. Además, los rituales y prácticas compartidas desempeñan un papel importante en el fortalecimiento del campo energético de la comunidad. Prácticas como la meditación grupal, la visualización colectiva y los círculos de sanación ayudan a generar una conexión más profunda entre los miembros y a sintonizar la energía del grupo con sus metas comunes. Estos rituales no solo fortalecen la cohesión del grupo, sino que también generan un campo de energía coherente que facilita la manifestación y el bienestar colectivo. El impacto global de las comunidades conscientes. Las comunidades conscientes no solo transforman la vida de quienes participan en ellas, sino que también tienen un impacto en el mundo a una escala más amplia. A medida que más personas se unen en la intención compartida de elevar su conciencia y crear una realidad más alineada con principios de amor, compasión y bienestar, el campo energético global comienza a cambiar. Las comunidades conscientes actúan como focos de luz, irradiando energía positiva y transformadora a su entorno. Este impacto global se hace evidente en momentos de crisis o desafío, cuando las comunidades conscientes se unen para sostener energéticamente a las personas y lugares que atraviesan dificultades. Al sostener una vibración elevada y mantener una visión clara de bienestar y paz, estas comunidades no solo impactan su realidad inmediata, sino que también contribuyen a elevar la conciencia colectiva de la humanidad. El poder del colectivo consciente es inmenso. Cuando las personas se unen en una intención común de elevación, el campo cuántico responde y las posibilidades de transformación se amplifican exponencialmente. Las comunidades conscientes, por lo tanto, no son solo lugares de apoyo y crecimiento personal, sino también fuerzas activas de transformación global, capaces de generar cambios profundos en la conciencia colectiva. Conclusión: el poder del colectivo en la creación consciente. Las comunidades conscientes representan un fenómeno poderoso en el proceso de transformación personal y colectiva. Al unirse en una intención común de crecimiento, sanación y manifestación, los miembros de estas comunidades generan una sinergia que potencia los esfuerzos individuales y crea un impacto transformador en el mundo. El poder colectivo, basado en la coherencia emocional, el apoyo mutuo y la energía compartida, es una fuerza que puede acelerar el proceso de manifestación y contribuir a la elevación de la conciencia global. Este capítulo ha explorado cómo las comunidades conscientes actúan como catalizadores para el desarrollo personal y colectivo, y cómo el poder del colectivo puede influir profundamente en el campo cuántico. En el próximo y último capítulo, se abordarán las prácticas diarias que permiten sostener y mantener la transformación personal a largo plazo, integrando los principios de la creación consciente en la vida cotidiana. Capítulo 11. Prácticas diarias para mantener la transformación.
La transformación personal es un proceso continuo que requiere más que simples momentos de inspiración o revelación. A medida que se recorre el camino del crecimiento espiritual y mental, es crucial integrar las enseñanzas, las herramientas y las experiencias en la vida cotidiana. El verdadero cambio ocurre cuando la transformación se convierte en parte del ritmo diario, en las pequeñas decisiones y hábitos que, con el tiempo, crean una realidad coherente y alineada con las intenciones más elevadas. Este último capítulo explora las prácticas diarias esenciales que permiten sostener y nutrir la transformación personal a largo plazo. La clave para mantener el crecimiento y la creación consciente radica en cultivar una serie de hábitos que alineen la mente, el cuerpo y las emociones con el propósito superior, creando un estado constante de evolución. Estas prácticas no solo refuerzan el bienestar y la claridad mental, sino que también ayudan a anclar la energía de las metas y aspiraciones, permitiendo que se manifiesten de manera más fluida y natural. La meditación, el pilar del equilibrio mental y emocional. La meditación es una de las herramientas más poderosas para mantener el estado de transformación interna. A través de la meditación, la mente se sintoniza con el momento presente, liberándose de las distracciones y patrones automáticos que suelen gobernar la vida diaria. Esta práctica permite cultivar la atención plena y la autoconciencia, elementos esenciales para sostener cualquier proceso de cambio personal. La meditación también tiene profundos efectos sobre el cerebro y el cuerpo. Numerosos estudios han demostrado que la práctica regular de la meditación aumenta la materia gris en las áreas del cerebro relacionadas con la regulación emocional, la autocomprensión y la toma de decisiones. Además, reduce la actividad en la amígdala, responsable de las respuestas de miedo y estrés, lo que permite al individuo responder a los desafíos de la vida con mayor calma y claridad. Incorporar la meditación en la rutina diaria, aunque sea por unos minutos al día, ayuda a estabilizar la mente, generar coherencia emocional y mantener la claridad de intención. A través de la meditación, el individuo puede reconectar con su propósito superior y reafirmar sus intenciones, asegurando que sus pensamientos y emociones estén alineados con la realidad que desea crear. Afirmaciones y visualización, reforzar la mente subconsciente. Las afirmaciones son declaraciones positivas y conscientes que refuerzan las nuevas creencias y patrones mentales que se desean instalar en el subconsciente. Dado que gran parte de la vida diaria está gobernada por patrones subconscientes, utilizar afirmaciones permite reprogramar estos patrones, alineándolos con las intenciones más elevadas del individuo. Para que las afirmaciones sean efectivas, deben ser repetidas con convicción y acompañadas de emoción. No basta con decir las palabras de manera mecánica, es crucial sentir la verdad de las afirmaciones en el cuerpo y la mente. Esto ayuda a que el subconsciente acepte las nuevas creencias como verdades, lo que facilita la transformación interna. La visualización es otra práctica poderosa que, cuando se realiza diariamente, refuerza el proceso de manifestación. Al visualizar de manera detallada y vívida las metas y sueños, el cerebro comienza a crear nuevas conexiones neuronales que preparan al cuerpo para actuar en alineación con esa realidad. La visualización también genera emociones elevadas, lo que amplifica la vibración que se envía al campo cuántico, acelerando el proceso de manifestación. Gratitud, la energía que atrae la abundancia. La práctica de la gratitud es una de las formas más efectivas de mantener una vibración elevada y de atraer más abundancia a la vida. La gratitud tiene el poder de transformar la percepción del individuo, centrando la atención en lo que ya es positivo y abundante, en lugar de enfocarse en lo que falta o en las dificultades. Este cambio de enfoque no solo mejora el estado emocional, sino que también envía una señal clara al campo cuántico de que el individuo está en una frecuencia de receptividad. La gratitud actúa como un amplificador energético.
Cuando se expresa gratitud genuina por lo que ya se tiene, se crea una resonancia que atrae más experiencias que reflejan esa misma vibración. Incorporar la gratitud en la rutina diaria, ya sea a través de un diario de gratitud o simplemente dedicando unos minutos al día para reflexionar sobre lo positivo, permite al individuo mantener una mentalidad de abundancia. Además, la gratitud tiene efectos biológicos positivos. Investigaciones han demostrado que la gratitud regular reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta los niveles de dopamina, lo que mejora el bienestar emocional y físico. Practicar la gratitud no solo eleva el estado mental y emocional, sino que también tiene un impacto directo en la salud física. Cuidado físico, sintonizando el cuerpo con la mente. El cuerpo físico es el vehículo a través del cual se experimenta la vida, y mantenerlo en un estado de equilibrio y bienestar es esencial para sostener cualquier transformación interna. El cuidado del cuerpo no se trata solo de mantenerse saludable, sino de crear una coherencia entre el cuerpo y la mente que permita que ambos trabajen en armonía. Prácticas como el ejercicio físico regular, la alimentación consciente y el descanso adecuado son fundamentales para mantener el cuerpo en un estado óptimo. Cuando el cuerpo está saludable, la mente también funciona de manera más clara y eficiente, lo que facilita la toma de decisiones alineadas con el propósito superior. El ejercicio, en particular, libera endorfinas y otros neurotransmisores que elevan el estado de ánimo y promueven la claridad mental. Además, las prácticas energéticas como el yoga, el qigong o la respiración consciente no solo fortalecen el cuerpo físico, sino que también equilibran el flujo de energía, lo que permite que el individuo se sienta más centrado y conectado. Estas prácticas ayudan a liberar tensiones físicas y emocionales, creando un espacio interno donde la mente y el cuerpo pueden trabajar en sintonía. Coherencia emocional, cultivar la resiliencia interna. La coherencia emocional es el estado en el que las emociones, los pensamientos y el cuerpo están alineados en una frecuencia de equilibrio y bienestar. Mantener esta coherencia es crucial para sostener cualquier proceso de transformación. Para lograr este estado, es importante practicar la regulación emocional, lo que implica ser consciente de las emociones que surgen a lo largo del día y aprender a gestionarlas de manera constructiva. El uso de técnicas de respiración profunda y mindfulness puede ser especialmente útil para mantener la coherencia emocional, ya que permiten regular la respuesta del cuerpo a las emociones y evitar que se caiga en patrones reactivos. La práctica de la meditación de coherencia cardíaca también es eficaz, ya que sincroniza la mente y el corazón, generando un estado de calma y claridad. Cuando las emociones están en equilibrio, el cuerpo y la mente trabajan juntos de manera armónica, lo que facilita el proceso de manifestación y permite que la transformación interna se refleje de manera fluida en la realidad externa. Reflexión y autoevaluación, mantenerse en el camino. El proceso de transformación es dinámico, lo que significa que, a lo largo del tiempo, es esencial practicar la reflexión y la autoevaluación. Esto permite ajustar las metas, las intenciones y las prácticas diarias según sea necesario. A través de la reflexión, el individuo puede identificar qué aspectos de su vida están alineados con su propósito superior y qué áreas necesitan ser ajustadas o mejoradas. Llevar un diario de reflexión es una excelente manera de mantener un registro del crecimiento personal y del progreso en el camino de la transformación. Este proceso no solo ofrece una perspectiva clara sobre el avance, sino que también proporciona una oportunidad para celebrar los logros y reconocer las áreas que requieren más atención. Conclusión: la transformación como un proceso continuo. El verdadero poder de la transformación radica en su continuidad. Las prácticas diarias no son solo rutinas, son las herramientas que permiten sostener el crecimiento personal y manifestar una realidad alineada con las intenciones más elevadas.
A través de la meditación, la visualización, la gratitud y el cuidado físico y emocional, el individuo crea un entorno interno que favorece el cambio constante y positivo. Este capítulo ha explorado las prácticas diarias necesarias para mantener el bienestar y la transformación a lo largo del tiempo. La integración de estas herramientas permite al ser humano vivir de manera más consciente y plena, manteniendo la conexión con su propósito superior y creando una realidad más elevada y satisfactoria. Así concluye este libro, que ha recorrido los aspectos esenciales de la transformación personal, desde la neuroplasticidad y las emociones, hasta la creación.